Los pactos que no descansan en la espada son solo meras palabrerías. Esto dijo Sir Thomas Hobbes, hablando de la cuestión del poder y del pacta sunt servanda. Bueno, ¿por qué traemos esto a colación? ¿Se acuerda? Estamos hablando del Estado, tratando de pensar un poco acerca de qué es ese dispositivo jurídico, especialmente. Bueno, en ese contexto estábamos haciendo un spin-off, profundizando un poquito en la idea de Hobbes, no solo del Estado, sino de algo, de una oposición que creo que es clave en su pensamiento como naturalista, que era naturalista, pactista. Pero ¿qué significa todo esto? Porque es algo que repetimos, el naturalismo, el derecho natural. Bueno, ¿qué es lo que entendía Hobbes por esto? Todo esto viene a colación de la estructura del Estado, según Hobbes, y especialmente del Estado cristiano, y también de los tipos de leyes y las formas de gobierno. Está hablando un filósofo político, desde ahí lo encara. Y ya habíamos visto que encara principalmente la escritura como su justificación básica. Bueno, pero la oposición que vamos a ver siempre en Hobbes es la de estado de naturaleza y estado civil o estado, lisa y llanamente. En un caso aludimos a una situación. En el otro caso, cuando hablamos de estado civil, hablamos de polis, hablamos de orden jurídico y hablamos de la organización política de una sociedad. Hobbes tiene claro, primero, que estamos hablando de estado de naturaleza, de leyes de naturaleza, no de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, ley es una palabra que analógicamente pasó a las ciencias naturales, como se pueden imaginar. Nació desde el minuto cero en nuestra cabeza y nuestra socialidad normativa. Claro, de ahí pasó al campo de las ciencias naturales para indicar una constante, algo que se podía observarse, verificarse, pudiendo enunciar que dadas ciertas condiciones algo sucedía o debía, no debía, algo sucedía, no es debía, sucedía. Bien, por eso se lo llamó leyes, como una constancia. Entonces, cuando Hobbes alude al estado de naturaleza, no alude a las leyes de la naturaleza, que son el campo de las ciencias de la naturaleza, como él bien lo dice, sino que alude a lo que él llama leyes eternas. Algún filósofo, no sé si fue él, pero algún naturalista dijo, esas leyes que Dios puso en el corazón de los hombres desde el minuto cero, porque Dios nos creó, desde el minuto cero. Bueno, eso ha sido objeto un poquito de, no sé si de burlas, pero ¿qué puso? Porque Dios también puso en el corazón de los hombres la crueldad, la venganza, la maldad, bueno. Pero sostiene Hobbes que, por supuesto, la sociedad humana es ley, es vínculo, es lazo, y que nosotros, para autoprotegernos y vivir al menos con alguna posibilidad, necesitamos y desarrollamos una vida social, obviamente. Hablamos y nos organizamos. Desde ese punto de vista, eso es la condición humana para Hobbes, en el sentido de que las pautas por las cuales nos regimos en ese estado de naturaleza, no en la naturaleza no estuvimos nunca. Eso hay que tenerlo claro. Y tampoco vamos a volver porque es difícil volver al lugar donde nunca estuvimos. Nosotros nacimos palabra, nacimos ley. Bien, entonces, dice Hobbes que hay una serie, más o menos 12 son, si no recuerdo mal, en Leviatán las menciona, de leyes que son de naturaleza, que como tal son eternas e inmutables, al menos mientras existamos los seres humanos. Son leyes como la honra a los padres y a los antepasados, el pacta sunt servanda. ¿Qué sería una sociedad sin el pacta sunt servanda? Los pactos son para ser cumplidos. Es la base de cualquier vínculo social que por regla es cooperativo, o debería serlo. Si estamos en la excepción, estamos en una situación de guerra, donde nadie tiene asegurado nada, por más que imaginariamente
crea o diga que tiene derecho a todo. Tener derecho a todo es lo mismo que no tener derecho a nada, no hay ninguna garantía, y si me parece fenómeno tomar algo del vecino porque me encanta, con violencia y sin su consentimiento, el tema es que al vecino y al otro de allá le va a parecer lo mismo y no sería, digamos, posible la vida. Bien, entonces, ese tipo de normas que también se complementan con las del Evangelio, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a vos, ¿no es cierto? Está mal que otro te haga lo que te daña, no dañar, como la norma romana, la Emil Ladere, no dañar en principio, no dañar, cooperar, tratar de no llegar a la crueldad, el pacta sunt servanda, el respeto por los emisarios de la paz cuando negocian entre las sociedades o los pueblos o los estados en guerra, el respeto a su estatus, son emisarios de la paz. Esos son principios del derecho internacional. Bien, toda esta serie de normas existían y los seres humanos nos manejamos así, antes del Estado, con el Estado, post-Estado, cuando no había Estado. El Estado es una realidad histórica, mientras que la ley de naturaleza es una realidad eterna, incita al ser humano. Esa es la visión muy naturalista. Bien, obviamente había tiempos muy malos en los que la guerra se desataba, bueno, obviamente ahí no hay ninguna garantía de nada, empezando por la propia vida, o donde el poder asumía unas formas tiránicas, horrendas, que tampoco hay garantía de nada, tampoco de la propia vida, mucho menos de la propiedad y de la libertad. Entonces ahí no tenemos seguridad, no tenemos una paz más o menos viable, vivible, y por lo tanto, ahí sí, no solo no tenemos Estado, que podría ser un caso, sino que sería como, digamos, revertir de tal modo las normas de la socialidad humana que la vida se hace invivible, algo sucede y un orden se restablece. Bien, eso sucede con o sin Estado. Por eso dice Hobbes, en los tipos de leyes que él enuncia, la ley de naturaleza es eterna, es inmutable, es inherente a la condición humana y hasta, diría yo, es la misma condición humana. Bueno, esa es una manera de mirarlo. Por oposición relativa tenemos al Estado, no de naturaleza, fíjense, sino civil. Civil, el Estado civil. Bueno, no lo lean como ahora, Estado por Estado, organización política de la sociedad, con fundamento civil. Esa es la organización política de la sociedad que solemos llamar Estado. Y tenemos claro que en el Estado, sea cual fuere la organización política, sobre todo ya en estos tiempos, había ley civil y también orden eclesiástico. Ya vamos a ver cómo eso se vincula, porque según Hobbes, el Estado es uno, la soberanía estatal es uno, el poder es indivisible y debe estar tanto el eclesiástico como el civil a la vuelta de la historia, unidos en la cabeza de un mismo rey, en una iglesia que podríamos decir cristiana pero nacional. Ahí viene una novedad. Bien, entonces, volviendo a los tipos de ley, y ahora vuelvo sobre esta frase de por qué los pactos descansan sobre la espada, es una observación muy aguda. Volviendo a los tipos de ley, Hobbes va a decir que tenemos la ley de naturaleza eterna e inmutable, tenemos la ley civil, no se le escapa, porque también es tradición cristiana que la espada y la cruz no estén juntas del todo, ¿no? Bueno, hay ley civil, claro, la coloca el Estado, que es el generador, el legislador. Bien. Y hay ley divina. Y acá viene su lectura de la escritura, que es bastante sorprendente. La ley divina no es ley de naturaleza. No. La ley divina es la que se nos reveló o la que se le reveló a Moisés, las tablas, básicamente, y todas las leyes que aparecen en la Torá. Bueno, hay categorías, pero dejemos eso de lado. La ley divina básicamente son las tablas. ¿Por qué? Porque Dios nos las dio directamente, se las dio al pueblo de Israel, como un caso único en la historia
y que no volverá a repetirse porque Dios gobernó en ese momento directamente, presencialmente, y a través de leyes que escribió él mismo y nos las dio, la vida de ese pueblo. Y lo encarnó en la autoridad de Moisés. Moisés, el gran líder del pueblo hebreo, el que lo saca de la esclavitud y el que recibe las tablas de la ley poco menos que por la cabeza. Ustedes siempre tengan presente, no le queríamos hacer caso a Moisés, o sea, a Dios. Bueno, parece que dejó las cosas en claro, por las dudas lo escribió, lo trajo, y eso se convirtió en el centro del gobierno de ese pueblo. Eso y su gobierno eran la misma cosa, concentrando Moisés, es el análisis de Hobbes, tanto la autoridad civil, porque obviamente decidía sobre la vida cotidiana y la organización social, económica de ese pueblo, desde ya era su líder, y también el culto. Y vaya si lo tenía él como liderazgo eso, si Dios mismo venía y le hablaba y le dio las tablas. Bueno, es cuestión de que más bien que nos alineamos atrás de Moisés. En este caso venía todo junto el combo, porque, como dice Hobbes, por única vez en la historia, al pueblo de Israel lo gobernaba Dios directamente, sin esa diferencia entre ley civil y, vamos a decirlo así, eclesiástica. No, no era tal, era la misma. No se le escapa que en los reinos cristianos después, y en todos los otros también, o en muchos de ellos, hay una separación relativa, sea o no jefe de la iglesia, vamos a decirlo así en sentido genérico, el rey. Claro, porque hay leyes civiles y hay leyes que no son civiles. Ahora bien, ¿cómo juega esto? Porque el occidente cristiano nunca fue en ese sentido de juntar las dos cosas. Teníamos la iglesia romana, que nació internacional por definición, teníamos al Papa, que ahora vamos a ver el análisis que hace Hobbes sobre esto, y teníamos los principados, las repúblicas, los reinos, el mosaico ese que era Europa, digamos, ¿no? Y también algunos que ya estaban tendiendo a ser estados-nación. Bueno, con todo esto, obviamente, nunca se juntó en cabeza del rey, ni siquiera católico, la dirección de la iglesia como iglesia nacional. No, eso no pasaba. Pasó después, pasó con la escisión de la cristiandad, que fue la que vio nacer, no sé si paradójicamente o a la vuelta de la historia, las iglesias nacionales, en cabeza del mismo rey, tanto la autoridad civil como la eclesiástica que Hobbes determinó subordinada a esta. Bueno, por ahora vamos a dejar esto y también que piensen por qué los pactos que no descansan en la espada son meras palabrerías. Ahí está hablando Hobbes del derecho y vamos a desarrollar ese punto, así como vamos a profundizar en los tipos de ley y en su particular lectura del fundamento del poder monárquico directamente de la escritura. Nos vemos en la próxima.